provenía directamente del cielo. Nosotros necesitamos la vara de corrección, como dice la... Porque Jesús, la palabra viviente, Siendo sobre ovejas, porque el Señor nos compara con ellas. Como Jerusalén tiene montes, explanada de la mosquita, la al pie del monte de los olivos. por sus llagas fuisteis sanados por esa palabra. Crea todo nuevo. denominado RAM, Registro Automático de la Memoria. Y recuerda, Dios te ve. Vea hoy en Dios te ve. Saludos, amada teleaudiencia, qué bueno estar de nuevo con ustedes. Hoy iniciamos la segunda edición sobre la serie de trastornos emocionales. Según ustedes, algunos comentarios, fue maravillosa la primera edición, pero esta va a ser hiper mega maravillosa y va a ser de gran edificación para ustedes. Esa es nuestra oración. ¿Sabías o sabía usted, mi amado televidente, que las depresiones, o la depresión, la ansiedad, todas las enfermedades psicosomáticas están ocupando los primeros puestos en este siglo XXI? Y lo lamentable de todo esto, lo lamentable sinceramente es que el pueblo de Dios está pasando mucho de estas situaciones. Amados, el Señor Jesucristo anhelaba, el plan de Dios es que nosotros como su pueblo vivamos vidas en reposo y vivamos vidas sin estrés, sin ese estrés tóxico, tensional, de preocupaciones que producen enfermedades de todo tipo. Es por eso que las instrucciones del Espíritu Santo de Dios a través del apóstol Pedro, allá en Primera de Pedro, nos dice de la siguiente manera: echa tu ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de ti. Echa tu ansiedad sobre de Él. Las tensiones, las preocupaciones, las ansiedades, los terrores, los temores, todo ese tipo de depresiones, echémoslas delante de Él, echémoslas sobre de Él, que Él va a tener cuidado de nosotros. Mire qué invitación más tremenda nos hace el Señor para vivir vidas de reposo y bajo el gobierno de su paz. El apóstol Pablo también toca sobre esta verdad espiritual allá a través de la carta a los Filipenses, cuando dice: por nada estéis afanosos. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 34, nos dice: no os afanéis por el día de mañana. No os afanéis por el día de mañana. Como que el discurso de Cristo tenía un mensaje contrario a la sociedad contemporánea. Sin embargo, su mensaje siempre es actual. Y Él, mis amados, desea y anhela que usted como su discípulo, que usted como seguidor de Él, que usted como pueblo de Dios, usted y yo, seamos personas con libertades. Libertades de expresión, libertades emocionales, libertades de pensamiento. Él desea que seamos gente que vivamos bajo ese control y ese equilibrio del Espíritu de Dios, y que seamos gente que vivamos no vidas tímidas, aisladas, de baja estima, pasivos, o con una personalidad agresiva, o anulados, o con una personalidad dependiente. No, Él desea que seamos gente equilibrada en todo nuestro ser. Sin embargo, los trastornos de la personalidad siempre estarán presentes, aunque Cristo vino precisamente para traernos libertad de las cárceles emocionales, intelectuales, espirituales, físicas. Él vino para eso. Pero veamos lo siguiente y gócese. Tipos de la personalidad. Vamos a ver allí. Mire qué diferentes personalidades vemos allí. Esa es la personalidad del sospechoso o de la sospechosa. Mire usted. Eso es Dios te ve. Luego vamos a tener
personalidad del inestable. Ese es el inestable. No porque haga así los ojos, pero ese es el inestable. Veamos también la personalidad del agresivo, de la agresiva. Mire usted, cómo aprieta los dientes, la ira, el enojo, el resentimiento, el odio, todo le sale por ahí. Y veamos también otra de las personalidades, el narcisista. Ese es el narcisista. Bueno, hijo, es un tema, bueno, no es un tema, es una realidad cotidiana este asunto de las problemáticas o los trastornos de personalidad. Yo creo que el Señor Jesús no planeó jamás que hubieran estos trastornos de personalidad. Y lo ideal es entender que las que existen y que nos causan demasiados problemas. Definitivamente que los trastornos de personalidad tienen que ver también con un aspecto no tratado en uno. Dios trae la salvación, pero nos toca a nosotros trabajar sobre algo que sí tiene que cambiar. Hay personas que creen y tienen la tesis de que la personalidad es algo intocable. Y sin embargo, en todos los tratos del Eterno a lo largo del gran libro, con los grandes héroes, con los escogidos, con los sellados, una de las cosas que era mudada era el nombre. Sí. El nombre implicaba un cambio en la personalidad. Eso de que yo hago lo que a mí me da la gana y yo soy como soy, a mí nadie me cambia, gloria a Dios, no existe. La transformación no solamente tiene que ver con salvación del alma, sino con una decisión para el cambio de la personalidad. Claro. La personalidad en mi estado natural, en mi estado volátil, en mi ser en bruto. Hay veces que no es en bruto, uno es el bruto. Sí, sucede muy a menudo en mi también. estado en bruto no sirve para la gloria de Dios. Tiene que haber un cambio. Aquí es, exacto, aquí es donde está el poder comprender esto, porque pensamos, como decías hace un momento, de que la salvación ya el Señor nos salvó y ya está todo hecho. Y en la realidad, la personalidad es el asiento del alma, o el yo, es ese famoso yo del que hablamos. Y yo quiero que hoy hablemos un poquito de la personalidad dependiente, porque hay un montón de personalidades y cada una hay otra situación bien difícil. Viven bajo unos situaciones de emociones tóxicas, precisamente porque no hemos entrado a esa parte donde el Espíritu Santo nos ayuda a esa transformación interna de las emociones y de nuestra personalidad. Este trastorno de la personalidad es uno de los más frecuentes y de los más comunes que se dan tanto en hombres como en mujeres. Exacto. Entonces, tiene que ver, el trastorno de la personalidad dependiente es un estado mental, es un estado actitudinal, en donde la persona o el individuo, desde cierta perspectiva, depende de forma excesiva de lo que los demás hacen. Claro. Pero detrás, de forma solapada, si bien es cierto, el dependiente se aparece como alguien necesitado, es un elemento altamente demandante y es un secante para los que están a la par. Claro. Y se adhiere sobre aquellos que tiene a la par, convirtiéndolos en rehenes emocionales. Yo creo que tenemos muchísimo de estas cosas en las iglesias del Señor, en las familias, en las empresas. O sea, de esto no se escapa, yo creo que nadie, a no ser que tengamos verdaderamente un entendimiento de que el Espíritu Santo, ese Sunantalambano, que es el Espíritu Santo, que nos ayuda si nos decidimos a que haya un cambio en nuestras vidas. Pero antes de seguir, veamos otra parte de esas caritas con diferentes tipos de personalidad. Gloria a Dios.
Recordemos que en el aspecto de los tipos de personalidad nosotros tenemos influencia de temperamentos, pero temperamentos de forma excesiva. Por eso es que existe otro temperamento u otro trastorno que se llama el negativista. Siempre hay, la imposibilidad es su vocabulario. El sumiso, bueno, esto se da mucho para malas interpretaciones, pero el sumiso es aquel que siempre está anulado en su personalidad y está muy ligado con el dependiente, que el dependiente es aquel que se baja por la espalda de otros para tomar cierto tipo de decisiones, es demasiado fresco. Hay otro que es muy afín a estos que hemos hablado, como lo es el conformista. Ni se esfuerza, ni cree en el doble esfuerzo, ni en la segunda milla, simplemente va sobre lo que le caiga. Está en una zona de confort, y su zona de confort precisamente es su forma en donde no solamente se paraliza, sino que no hace accionar lo que tiene que hacer. Claro, a mí a mi amado y a mí nos viene preocupando porque aparte de que recibimos correos de todas partes del mundo, gracias a Dios, pues uno ve gente que se va agregando a la iglesia, y donde este tipo de personalidad que vamos a tratar hoy, que es la personalidad dependiente, se ve demasiado, que tal vez por la enseñanza, es cierto, Cristo es el Salvador, el poderoso, el que nos embiste de su poder, de su amor, de su gozo, pero esa es la posición que Él nos da al entrar en la salvación. Pero necesitamos una transformación de los diferentes tipos de personalidad que a veces hay. Y como decías muy bien hace un momento, el dependiente siempre, si es en la casa, por ejemplo, un padre que tenga una personalidad dependiente, él vive esperando que su cónyuge haga todo. No puede tomar él decisiones, o ella, si en el caso de que sea la madre. Esto a nivel de hogar, que este tema es muy interesante para poder verlo en otra oportunidad. Cuando en el hogar uno de los dos tiene una personalidad dependiente, siempre uno de los cónyuges es el sacrificado, el que tiene que llevar la casa adelante, el que tiene que saber que hay que pagar las cuentas, etc. Pero en la iglesia es aquella persona que oren por mí, ayunen por mí, necesito consejería, constantemente está en los consultorios de consejería porque no entiende que tiene una decisión que poner en acción para un cambio. Entonces es una persona que vive muy llena de ansiedad, vive con pánicos, con situaciones tremendas en su vida. Hay una característica importantísima y es importante poderlo conversar. Primero, para que nosotros podamos autoevaluarnos. Exacto. Es importantísimo de que estos programas son programas que desarrollan una meditación y una concientización en usted y en mí, en los que estamos produciendo estos programas, en función de ver de que el Señor venga y haga la obra, pero con la ayuda nuestra. El dependiente usualmente se ve a sí mismo débil, se ve ineficaz, se ve sin fuerza, se ve sin el deseo de echar a andar, a accionar. Y sucede que el gran libro nos habla siempre en contra de la dependencia, de la personalidad dependiente, porque dice, yo no te he dado espíritu, ¿de qué? De cobardía. ¿De cobardía? De temor, sino de autoridad. De poder, fortaleza. Y dominio propio. El dependiente usualmente no tiene un dominio propio para pelear en contra de esa adhesión que tiene con respecto a las personas, porque no solamente necesita, sino que también está intentando demandar esa atención. Entonces viven con un estrés extremo, pero sin acción. Exacto. ¿Y qué es lo que nos dice Proverbios? Que el perezoso todo lo desea, y nada alcanza. pero nada puede alcanzar. Nos habla de que el dependiente
nos habla claramente sobre el dependiente. No tienen una iniciativa personal, sino que esperan a que todos hagan el movimiento exacto. y tal vez se inspire O para que decidan hacerlo. por él, o que decidan por él. Y hay otra cosa de este trastorno de personalidad. Es altamente, tiene una muy baja permanencia. Claro. No permanece en su Claro. palabra, Claro. no permanece en su promesa, no permanece en su pacto, no permanece en su fidelidad con respecto a formar parte de algo o al compromiso. Lo que Ni tiene- inicia no lo termina. Y ni siquiera tiene proyectos para su vida personal, para su familia. Él está esperando que el Señor haga todo o que alguien haga algo por él. Por eso es que emocionalmente son cautivos. Exacto. Cautivos de las circunstancias, cautivos de las personas, e incluso cautivos de lo que la Biblia o Dios no hizo ni cumplió cuando habló. Exactamente. Entonces, cuando su nivel de insatisfacción llega al punto límite, le echa la culpa a los demás. O le echa la culpa a Dios, o la tiene la Demanda culpa de el los pastor, demás. o En alguien. el aspecto de las iglesias que son comunidades o son familias extra large, sucede muchísimo eso. Entonces, usualmente intentan, cuando se aferran de algo, de alguien, intentan controlarlo mediante la manipulación y la lástima. Yo creo que podríamos ver una figura de lo que es la persona que tiene y que hay solución. Tenemos que hablar de esto. Hay solución para todos los tipos diferentes de trastornos de personalidad y siempre nos colea alguno. Nos Definitivo. colea alguno. Pero si somos honestos, y yo creo que es antes de ver esta figura, yo creo que ha sido una situación dentro de la iglesia del Señor que hacemos un énfasis fuerte y es necesario de la parte espiritual, dependemos de Dios, amén, dependemos de la guianza del Espíritu Santo. Pero la fe del ese es el Evangelio, énfasis. la fe del Evangelio sin acción personal Exacto. está muerta. Exacto, entonces no llevamos a las personas a que lleguen a un momento en que digan, bueno, tengo que decidir. Veamos esta notita ahí para entender lo que es un poquito más la personalidad dependiente. Con respecto a esto de la personalidad dependiente, hay que tener mucho cuidado. Y lógicamente podemos hablar también del manipulador. Y aquí es donde Bueno, viene la parte, es una característica dependiente del es un dependiente, es un manipulador emocional. Por lo tanto, a veces puede ser marioneta, pero también puede usar hilos para manejar a otras personas y obligarlas a hacer lo que éstas están supuestas a hacer. ¿Por qué? Porque el de la personalidad dependiente evita la responsabilidad personal. Y al evitar la responsabilidad personal, entonces demanda esa responsabilidad sobre otros. El problema del dependiente es que resulta fácilmente lastimado por la crítica o por la desaprobación, que al fin y al cabo es el hecho de su inactividad. Si usted y yo somos inactivos, es lógico que somos marionetas de un destino que no precisamente es el destino que tiene el Eterno Exacto. planificado. El dependiente no tiene visión, y si no tenemos visión, no hay poder de conquista. Exacto. Es importante entender de que el Eterno nos hizo con una autoridad, pero esa autoridad no puede ser basada en la dependencia de otros, tiene que ser activada por nosotros. Si usted no tiene visión, va a ser fácilmente manipulable como una marioneta. Ahora, el dependiente evita estar solo. ¿Por qué? Claro. Porque no quiere confrontar la responsabilidad de su accionar en lo cotidiano e incluso en lo espiritual. Amor, ¿qué tenés que agregar a esto que estamos compartiendo del dependiente, de la personalidad dependiente? Bueno, yo creo que es muy importante retomar lo que en principio algo se dijo sobre el plan del Espíritu Santo de Dios. El Señor no vino solamente a salvarnos, no vino solamente a perdonar nuestros pecados, sino que vino
precisamente para transformar nuestra personalidad. De eso estamos hablando. Traer un equilibrio en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Como dice Pablo a los tesalonicenses, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. O sea que aquí estamos hablando del ser integral, y es tan importante analizar los diferentes tipos de personalidades precisamente para tratar nosotros, enfrentarnos, dónde estamos nosotros parados, cuál puede ser nuestra personalidad y cómo debemos de corregir. De todo esto vamos a estar hablando. Yo creo, amor, y creo, Fabián, que una de las cosas en que la iglesia, bueno, hablemos de la iglesia nuestra, pero creo que es algo, un común denominador en muchísimos lugares donde se reúne el pueblo de Dios, y es que no incursionamos en este tipo de enseñanza para ayudar a la gente a salir de su ostracismo, a salir de que no puedo, no desarrollo los dones del Señor, y van pasando la vida 10 años, 15 años, sentados en la parte de atrás de la iglesia, sin pena ni gloria, como dicen, por tener esa situación de personalidad. Nosotros somos cautivos a causa de nuestra falta de conocimiento. Exacto. Y yo creo que el gran libro es un compendio integral que ve el cuerpo, el alma y el espíritu. Claro. Y hay una frase que todo el mundo siempre está recitando, y es: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Y siempre pensamos desde el punto de vista espiritual, separando todo lo demás, o pensamos nada más en el aspecto del dinero. Pero él es claro en decir, Claro. si la condición emocional Exacto. no prospera, está bien, lo demás no está bien. si la condición emocional no prospera, tu potencial espiritual, tu llamado, Claro. no va a ser catapultado. Claro. Por eso es que hay que poner un énfasis importantísimo en el crecimiento y la nutrición del alma, Por supuesto. para que el espíritu también sea potenciado y pueda Y el comandar. alma viene a ser esa, sobre todo en la época en que nosotros nos convertimos, se hablaba de matar el yo, de crucificar el yo, ese famoso yo del que tanto hablábamos. Es un En enfoque realidad, erróneo. Sí, pero en realidad es esa parte nuestra emocional, y que esta condición en el que tiene una personalidad dependiente, vive bajo un estrés, porque anhela, desea, pero su apego a recibir la fuente de su alegría es quien lo atienda. La fuente de su paz no es el Señor, es ser escuchado. Y van de consejero en consejero, de consejero en consejero, sin obtener ninguna solución. Y por otro lado, y voy a volverlo a repetir, porque en este momento lo que necesitamos es descubrir primero para ver la solución. La solución vendrá ahorita después, en el siguiente programa. Pero es importante poder entender de que nosotros necesitamos detectar a las personas que son dependientes. O uno mismo. O uno mismo seré yo también. dependiente, el temor no Aquí me, la línea me es dual. paraliza. Aquí la línea es dual. ¿Seré yo dependiente? ¿Tendré una persona? ¿O estaré yo alimentando a una persona dependiente? Exacto. Porque yo le voy a decir desde el punto de vista cristiano, esto de deme una palabrita de bendición es estar inyectando y fomentando esa dependencia. Sí. Yo no puedo estar viviendo de tu palabrita de bendición, yo no puedo estar viviendo de tu manto de unción, yo no puedo creo- estar viviendo de tu condición emocional buena para entonces yo sentirme Exacto. seguro y feliz. Sí, porque el dependiente depende extraer su felicidad, su paz, su estabilidad de un consejero estrella o qué sé yo. Veamos un momentito, si nos alcanza el tiempo, una forma de cómo razona el dependiente, el que tiene esta situación de dependencia y de estrés emocional muy fuerte. Gloria a Dios. Importantísimo para nuestro crecimiento. Ahora, el razonamiento de la personalidad dependiente tiene unas características imperdibles. En primera instancia, Dios no me contesta. ¿Y por qué no me contesta? Tal vez nos podemos preguntar, ¿por qué no nos oye?
simplemente porque nosotros estamos siendo o dando toda la responsabilidad a Dios, a las personas, a Satanás. Y a veces no hemos hecho énfasis de que la decisión y la determinación van a venir a fortalecer la personalidad y va a ser la vacuna en contra de este trastorno de la personalidad que es Pero a veces de dependiente. se pasa años una persona así. Cuesta tanto sacarla, tratar de sacarla de esto. Y yo creo, como dijiste hace un momento, que vamos a ver soluciones en el próximo programa, porque el tiempo se nos ha ido. Pero habría más victoria, creo que habría menos deserción, porque la personalidad dependiente, el momento en que se le acabó el consejero, hasta ahí llegó la felicidad y me voy de la iglesia. Pero el tiempo nos ha ganado y nos vemos con más en el próximo programa, y esto es Dios te ve. Jerusalén tiene montes, la explanada de la mosquita, la montaña. Al pie del monte de los olivos. Por sus llagas fuisteis sanados por esa palabra. Crea todo nuevo. Y recuerda, Dios te ve.